Dios es uno en esencia y tres en personas, lo que quiere decir que aunque el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo también es Dios, son personas distintas y separadas. Esta verdad ha sido fuertemente atacada por el sabelianismo o modalismo, que niega las tres personas de la Trinidad, enseñando la mentira de que Dios es un solo ser con varios modos. O sea que Dios a veces se presenta como Padre, a veces se presenta como Hijo y a veces se presenta como Espíritu Santo, varios modos de la misma persona. Pero eso es una herejía abierta por todos lados. Y muchos cristianos, en su intento de explicar el misterio de la Trinidad, caen en el error del modalismo, ilustrándolo o comparándolo con un huevo, diciendo que así como el huevo tiene cáscara, yema y clara, así también es la Trinidad. Pero eso es modalismo. Otros dicen que es como el agua en sus tres estados, que el agua siendo líquida también puede ser sólida, pero si se evapora también puede ser gaseosa. Pero eso también es modalismo, y esa es la herejía unicitaria que cree que Dios es una sola persona. No logran entender que el Padre no es el Hijo no es el Padre, y el Espíritu Santo no es el Padre ni el Hijo. El Padre es quien envía al Hijo. El Hijo se da voluntariamente. Y luego que Jesús resucita y asciende a los cielos, el Espíritu Santo es enviado por el Padre y por el Hijo para morar en nosotros. Los unicitarios creen que Dios se envió a sí mismo para sacrificarse a sí mismo, porque no creen que Dios Hijo, la segunda persona de la Trinidad, fue quien se encarnó, según leemos en Juan capítulo 1, verso 14, que dice que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Y cuál verbo? El verbo del versículo 1, donde dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Allí Juan está hablando de Jesús. Recordemos que uno de los propósitos principales de Juan es el de presentar a Jesús como Hijo de Dios. Y eso se conoce como la encarnación. Y todo aquel que niega esta verdad no es de Dios y es un engañador. Entonces, quien se encarnó no fue el Padre ni el Espíritu Santo, sino el Hijo. Jesús tenía dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. A eso se le conoce como la unión hipostática, que no es otra cosa que una persona con dos naturalezas. En teología también se usa el término teantropos, que quiere decir Dios hombre. La hipóstasis enseña que Jesús fue verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Los ateos, al no entender la cosmovisión cristiana, yerran al pensar que Dios se envió a sí mismo para sacrificarse a sí mismo para salvarnos de él mismo. Incluso hay una imagen atea que dice: yo soy Dios, tuve un hijo que también soy yo, lo maté, me maté. Pero este tipo de pensamiento se debe a que no pueden entender el misterio de la Trinidad, porque creen que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son la misma persona, pero manifestada de tres formas diferentes. El misterio de la Trinidad es uno de esos temas que son bastante metafísicos, y la razón por la que este tema es tan profundo se debe a nuestra limitación, nuestra incapacidad de comprender en su totalidad el misterio de la Trinidad se debe a nuestra limitación. Y aunque esta verdad no quepa dentro de lo limitado de nuestras facultades, no por eso dejan de ser una verdad y una realidad. Debemos aceptar que un ser finito no puede abarcar al infinito.